Todos dicen que quieren ser salvos, pero pocos se detienen a pensar qué significa realmente esa palabra. Para muchos, la salvación es solo una creencia heredada, una emoción momentánea o una idea religiosa repetida sin profundidad. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia con honestidad, descubrimos algo inquietante. Ser salvo no es cómodo, no es superficial y no es automático. Es un proceso que confronta, transforma y redefine toda la vida. A lo largo de la historia, millones han pronunciado el nombre de Jesús, pero no todos comprendieron el costo y la verdad detrás de la salvación. La fe auténtica no nace del hábito, nace del encuentro con la verdad. La esperanza bíblica no se sostiene en palabras bonitas, sino en una obra real que toca el alma, expone el corazón y lo conduce a una vida nueva. Y la gran pregunta sigue vigente hoy. ¿Estás realmente viviendo como alguien que fue salvo? Este mensaje no fue preparado para entretener ni para confirmar ideas cómodas. Fue construido para llevarte paso a paso a lo que la Biblia realmente enseña sobre la salvación, el amor de Dios, la obra del Espíritu Santo y las promesas eternas que sostienen la fe. Aquí no hablaremos de religión vacía. Hablaremos de una vida transformada por Cristo desde lo más profundo hasta lo eterno. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Antes de continuar, te invito a apoyar este mensaje. Dale like, suscríbete al canal y comenta: Señor, abre mis ojos. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que hoy también están buscando verdad, salvación y esperanza en Jesús. Hay momentos en la vida en los que todo parece normal por fuera, pero por dentro algo ya no encaja. Las personas siguen caminando, trabajando, hablando de planes y de futuro, mientras el corazón carga una inquietud silenciosa. Es una sensación difícil de explicar, como si el alma supiera que algo esencial está faltando. No es miedo solamente, es conciencia. Y de ese lugar nace una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La Biblia nos lleva a una noche específica, a una cárcel en Filipos, donde un hombre acostumbrado a la disciplina romana se enfrenta a algo que no puede controlar. Un terremoto sacude los cimientos, las puertas se abren, las cadenas caen. En segundos, todo lo que representaba orden y seguridad se desmorona. Y frente a ese escenario, el carcelero no piensa primero en su cargo ni en su futuro, sino en su alma. Por eso corre, se postra y formula la pregunta más honesta que un ser humano puede hacer: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Ese clamor no nació de una tradición religiosa ni de una enseñanza previa. Nació del choque con la verdad de Dios manifestada con poder. El carcelero entendió, aunque no pudiera explicarlo con palabras, que estaba delante de algo eterno. La fe comienza así, cuando el ser humano reconoce que no tiene respuestas suficientes para sostener su propia vida. La salvación empieza cuando la verdad rompe el orgullo y deja al corazón sin excusas. Muchos buscan a Dios solo cuando el dolor aprieta, pero no todos están dispuestos a enfrentarse con la verdad. Algunos desean alivio sin transformación, consuelo sin cambio, esperanza sin arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia muestra que la salvación no nace de la emoción, sino del despertar espiritual. Jesús no responde a máscaras, responde a corazones que se rinden ante la realidad de su condición. Aquí surge una pregunta que atraviesa esta historia y también la nuestra. ¿Estamos buscando a Dios por quien Él es o solo por lo que esperamos recibir? El carcelero no pidió una salida rápida, pidió salvación. En ese momento comprendió que el problema más grande no era la cárcel, sino el estado de su alma delante de Dios. Cuando esa verdad se revela, ya no hay lugar para respuestas superficiales.
La salvación, según la Biblia, no se presenta como una idea abstracta, sino como una respuesta viva a un clamor real. El amor de Dios no ignora la condición humana, la enfrenta con luz. Las promesas de Dios no se activan por costumbre, sino por un corazón que reconoce su necesidad. Y es ahí donde la fe comienza a tomar forma, no como teoría, sino como experiencia transformadora. Tal vez hoy no haya un terremoto alrededor, pero el Espíritu Santo sigue produciendo ese mismo temblor interior, una sacudida silenciosa que revela que algo debe cambiar. La historia del carcelero no es solo un relato antiguo, es un espejo espiritual, porque la salvación sigue comenzando de la misma manera, cuando el ser humano deja de huir y se atreve a preguntar con sinceridad qué hacer para ser salvo. La Biblia no comienza hablando del amor de Dios sin antes mostrar la verdad sobre el ser humano. Antes de promesas, antes de esperanza, antes de salvación, hay un diagnóstico claro y sin adornos. Romanos declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin excepción, sin jerarquías espirituales, sin comparaciones favorables. No se trata de quién hizo más o menos, sino de una condición común que afecta a toda la humanidad. La salvación no empieza cuando nos sentimos mal, empieza cuando aceptamos lo que realmente somos sin Cristo. Efesios lo expresa con una claridad que incomoda. El ser humano está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, no herido, no enfermo, no confundido, muerto. Esa palabra rompe cualquier ilusión de autosuficiencia espiritual. Un muerto no puede reaccionar, no puede levantarse, no puede salvarse a sí mismo. Esta es la verdad que muchos evitan porque hiere el orgullo, pero es la única que abre la puerta a la fe genuina. La cultura suele enseñar que el problema del ser humano es la falta de amor, de oportunidades o de autoestima. La Biblia va más profundo y revela que el problema es la separación de Dios. Esa separación no siempre se siente, pero gobierna decisiones, deseos y caminos. Por eso, una vida sin Cristo puede parecer activa por fuera, pero está desconectada de la fuente de la vida verdadera. Jesús no vino a mejorar conductas, vino a resucitar lo que estaba muerto. Reconocer esta condición no es un acto de derrota, es un acto de honestidad espiritual. Mientras una persona se vea solo como alguien lastimado, buscará alivio. Pero cuando se reconoce como alguien muerto espiritualmente, entenderá su necesidad de salvación. Aquí la fe deja de ser un complemento emocional y se convierte en una necesidad vital. La esperanza nace cuando la verdad es aceptada, no cuando es suavizada. Muchos confunden dolor con arrepentimiento y tristeza con transformación, pero la Biblia muestra que sentir dolor no cambia la condición espiritual. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que somos sin Cristo. Y mientras eso no se reconoce, el corazón sigue intentando justificarse, compararse o esconderse. El Espíritu Santo es quien revela esta verdad con amor, no para condenar, sino para conducir a la salvación. Aquí surge una pregunta que atraviesa el alma. ¿Reconoces tu verdadera condición o solo reconoces tu dolor? Porque una cosa es sufrir por las consecuencias y otra muy distinta es aceptar la raíz del problema. La salvación no se construye sobre excusas, se construye sobre verdad. Y esa verdad, aunque duela, es el mayor acto de amor de Dios hacia el ser humano. Cuando la Biblia expone la condición real del ser humano sin Cristo, no lo hace para humillar, sino para preparar el terreno. Nadie corre hacia el médico si no reconoce que está gravemente enfermo. De la misma manera, nadie abraza la salvación si no entiende por qué la necesita. Este es el punto donde la fe comienza a tomar profundidad y donde la gracia empieza a tener sentido real. La Biblia revela algo que rompe con toda lógica humana. La salvación no comienza con el hombre buscando a Dios, sino con Dios buscando al hombre.
Jesús lo expresó con claridad cuando dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta verdad cambia por completo la forma de entender la fe, porque deja en evidencia que la iniciativa siempre ha sido divina. El ser humano no escala hacia Dios. Es Dios quien desciende hacia el ser humano. Esta realidad se manifiesta con fuerza en la historia de Zaqueo. No fue un encuentro accidental ni una curiosidad momentánea. Jesús entró en Jericó sabiendo exactamente a quién iba a encontrar. Mientras la multitud miraba con desprecio, el maestro levantó la vista y llamó a Zaqueo por su nombre. La Biblia no añade detalles innecesarios, pero deja claro algo esencial. Antes de que Zaqueo buscara a Jesús, Jesús ya lo había visto. Zaqueo no subió al árbol como un acto de fe madura, sino como un gesto de necesidad y curiosidad. Aún así, Jesús no lo rechazó. Lo miró, lo llamó y decidió entrar en su casa. Ese acto revela el corazón de Dios. Él no espera perfección para acercarse, se acerca para transformar. La salvación no es una recompensa por el esfuerzo humano, es una respuesta al llamado divino. Aquí hay una verdad que toca profundamente el alma. Dios te vio antes de que tú lo buscaras, antes de tus oraciones, antes de tus promesas, antes de tus intentos de cambio. Jesús ya conocía tu historia. La Biblia muestra una y otra vez que Dios no reacciona. Él actúa con propósito, y cuando llama no lo hace para humillar, sino para restaurar. Muchos piensan que deben ordenarse primero para luego acercarse a Dios, pero la historia de Zaqueo rompe esa idea. Jesús no dijo, cambia y luego vendré. Dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. La salvación ocurre cuando Dios entra en el desorden y comienza a traer luz. El amor de Dios no evita la verdad, pero tampoco espera a que el ser humano esté listo. Este encuentro produjo una transformación visible. La Biblia muestra que cuando la salvación entra, algo cambia por dentro y por fuera. No fue la presión de la multitud, fue la presencia de Jesús la que tocó el corazón de Zaqueo. La fe auténtica no nace de la culpa social, nace del encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro siempre deja huellas. La historia de Zaqueo no es un recuerdo lejano, es un patrón espiritual que se repite. Dios sigue buscando al perdido, sigue llamando por nombre, sigue entrando en casas y corazones. La salvación continúa siendo una iniciativa divina que invita a una respuesta humana. Y cuando ese llamado es escuchado, la historia nunca vuelve a ser la misma. La cruz no fue un accidente ni una tragedia improvisada. Fue el centro del plan eterno de Dios. La Biblia declara que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, y esa entrega tuvo un lugar concreto, la cruz. Allí no solo se manifestó el amor de Dios, sino también su justicia. La salvación no se ofreció con palabras suaves, se pagó con un precio real y definitivo. Isaías había anunciado siglos antes que el siervo sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. No hay adornos en ese anuncio, solo verdad. La cruz revela que el pecado no es liviano y que la salvación no es barata. Jesús no murió para provocar compasión, murió para cumplir la voluntad del Padre. Cada herida habla del costo que fue necesario para restaurar lo que estaba perdido. En la cruz, Jesús cargó con lo que no le pertenecía. La Biblia no describe ese momento para entretener, sino para confrontar. El castigo que traía paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. La salvación no es una idea que se acepta, es una deuda que fue cancelada. Allí la gracia se manifestó con sangre y obediencia perfecta. Este es el punto donde muchos tropiezan, porque la cruz destruye cualquier intento de autosuficiencia. No hubo negociación, no hubo atajos, no hubo otro camino. Si la salvación pudiera lograrse por méritos humanos, la cruz no habría sido necesaria, pero fue necesaria, porque el problema era más profundo de lo que el ser humano podía resolver. La cruz también revela el carácter de Dios.
amor y justicia se encuentran sin contradecirse. Dios no ignoró el pecado, lo juzgó en su Hijo, y al hacerlo, abrió un camino de salvación para todo aquel que cree. La fe no se apoya en sentimientos, se apoya en un hecho histórico que cambió la eternidad. Cuando la Biblia nos lleva a la cruz, lo hace para silenciar excusas y despertar reverencia. No es un símbolo decorativo, es el altar donde la salvación fue pagada por completo. Jesús no se reservó nada, se entregó hasta el final. Allí quedó claro cuánto vale un alma y cuánto costó rescatarla. La cruz no invita a la prisa ni a la ligereza, invita al silencio, a la reflexión y a la gratitud profunda. Porque entender la cruz es entender que la salvación no es un derecho adquirido, sino un regalo inmerecido. Y todo comienza allí, donde el amor de Dios fue demostrado de la manera más alta y definitiva. La Biblia habla de la fe como algo mucho más profundo que un sentimiento pasajero. Hebreos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, una definición que va directo al corazón de la salvación. Creer no es solo aceptar una información sobre Jesús, es confiar la vida entera a lo que Dios ha dicho. La fe auténtica nace cuando el corazón se rinde a la verdad revelada en la Biblia. Muchos confunden fe con emoción, pero la emoción cambia con las circunstancias. La fe, en cambio, permanece cuando todo se sacude. Juan declara que a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les fue dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa fe no se limita a palabras, se expresa en una relación viva con Jesús. Creer es recibir, y recibir implica abrir espacio para que Él gobierne. La fe que salva no se apoya en lo visible, sino en las promesas de Dios. Abraham creyó sin ver, Moisés caminó sin comprenderlo todo, y tantos otros avanzaron confiando en la palabra divina. La salvación sigue ese mismo patrón, confiar cuando no hay garantías humanas. El Espíritu Santo fortalece esa confianza y la convierte en convicción profunda. Allí la esperanza deja de ser frágil y se vuelve firme. Cuando la fe es verdadera, produce transformación, no como una obligación externa, sino como una consecuencia natural. La Biblia no presenta la fe como un escape del mundo, sino como una nueva forma de vivir en él. Quien cree de verdad comienza a pensar distinto, a decidir distinto, a caminar distinto. La fe que no produce cambio revela que nunca fue más que una emoción momentánea. Aquí surge una pregunta inevitable que atraviesa la conciencia. ¿Tu fe te cambió o solo te emocionó por un momento? Porque la fe salvadora no se limita a un instante intenso, sino que marca un rumbo permanente. Jesús no llamó a admiradores, llamó a seguidores. Y seguir implica confiar incluso cuando el camino es estrecho y exigente. La fe también implica entrega. No se trata de añadir a Cristo a la vida, sino de rendir la vida a Cristo. La salvación no ocurre cuando el ser humano negocia condiciones, sino cuando confía plenamente. La Biblia muestra que la fe verdadera siempre se expresa en obediencia, no para ganar salvación, sino como fruto de haberla recibido. Entender la fe de esta manera libera al corazón de la superficialidad espiritual. La salvación no descansa en cuán fuerte se siente la fe, sino en cuán fiel es aquel en quien se cree. Jesús es el fundamento firme y la fe es el lazo que une al alma con él. Así, creer deja de ser una idea y se convierte en una vida sostenida por la verdad. Jesús comenzó su ministerio con un llamado claro y directo: arrepentíos y creed en el Evangelio. No fue una sugerencia ni una invitación opcional, fue una declaración de camino. El arrepentimiento no aparece como un castigo, sino como una puerta. La Biblia muestra que sin arrepentimiento no hay transformación real, porque la salvación no ignora el pecado, lo enfrenta con verdad y misericordia.
Muchos confunden arrepentimiento con culpa, pero no son lo mismo. La culpa se queda en el remordimiento y paraliza. El arrepentimiento produce un cambio de dirección. En Hechos se declara que el arrepentimiento conduce al perdón y a tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. No se trata solo de sentirse mal por lo hecho, sino de decidir dejar aquello que separa de Dios. El Espíritu Santo es quien revela esa diferencia con claridad. El arrepentimiento verdadero comienza en el corazón, no en las palabras. No es una lista de promesas apresuradas ni un intento de compensar errores. Es reconocer que el pecado no solo trae consecuencias, sino que rompe la comunión con Dios. La Biblia no presenta el arrepentimiento como una carga pesada, sino como un acto de libertad. Cuando el corazón se rinde, la gracia encuentra espacio para actuar. Aquí aparece una verdad que incomoda, pero libera. La gracia no cubre lo que la persona no desea abandonar. Dios no fuerza el cambio, lo invita. El arrepentimiento es el punto donde la voluntad humana responde al llamado divino. La salvación no avanza mientras el corazón se aferra a lo que lo destruye. Dejar el pecado no es perder algo valioso, es soltar lo que impide vivir. La Biblia muestra que el arrepentimiento siempre va acompañado de fe. No es solo apartarse del pecado, es volverse hacia Dios. Esa vuelta marca un antes y un después. La fe mira hacia Cristo, y el arrepentimiento deja atrás lo que Cristo vino a vencer. Juntos forman el puente que conecta la condición humana con la salvación ofrecida por Dios. Cuando el arrepentimiento es genuino, la vida comienza a alinearse con la verdad. No de manera instantánea en todo, pero sí de forma real. El corazón ya no justifica lo que antes defendía, ni celebra lo que antes lo alejaba de Dios. El Espíritu Santo guía ese proceso con paciencia y firmeza. La salvación se hace visible en el cambio de dirección. El arrepentimiento no es el final de algo, es el inicio de una vida nueva. La Biblia lo presenta como una respuesta necesaria al amor de Dios. Donde hay arrepentimiento sincero, la gracia fluye con poder. Y allí, el camino hacia la salvación deja de ser una teoría para convertirse en una experiencia viva y transformadora. Jesús habló del nuevo nacimiento en una conversación íntima y directa, sin metáforas confusas ni concesiones culturales. Cuando Nicodemo se acercó de noche, llevó consigo conocimiento religioso, pero no vida espiritual. Jesús fue al centro del asunto y declaró que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. No habló de mejorar costumbres ni de ajustar comportamientos. Habló de comenzar otra vez desde lo profundo. La salvación no es una reforma exterior, es una obra que nace en lo invisible. Nicodemo quedó desconcertado porque pensaba en términos humanos. Jesús, en cambio, hablaba de una realidad espiritual que supera la lógica natural. Nacer de nuevo no es regresar al pasado, es recibir una vida que no se tenía. La Biblia presenta este nacimiento como una obra de Dios, no como un logro humano. El Espíritu Santo es quien da vida donde antes había muerte, y esa vida tiene origen celestial. Este nuevo nacimiento no se produce por herencia religiosa ni por esfuerzo personal. No depende de linaje, tradición ni disciplina externa. Jesús dejó claro que lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. La salvación ocurre cuando Dios introduce su vida en el interior del ser humano. Allí comienza una transformación que no se puede fingir ni fabricar. Nacer de nuevo cambia la manera de ver, de pensar y de decidir. No porque la persona se lo proponga, sino porque ahora vive desde otra fuente. La Biblia muestra que esta nueva vida produce hambre por la verdad, sensibilidad a la voz de Dios y un deseo creciente de obedecer. No es perfección inmediata, pero sí una dirección completamente nueva. La fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia diaria. Aquí surge una pregunta que confronta con honestidad.
¿Eres el mismo de antes o Cristo te hizo nuevo? Porque el nuevo nacimiento no se limita a un momento emocional, se manifiesta con el paso del tiempo. Hay cosas que ya no satisfacen, caminos que pierden atractivo y valores que se reordenan. No por presión externa, sino por una vida nueva operando desde dentro. La Biblia no presenta el nuevo nacimiento como algo opcional dentro de la fe cristiana. Es el fundamento de la salvación. Sin esta obra interior, la religión se vuelve pesada y la obediencia se vuelve imposible. Con esta vida nueva, incluso los desafíos adquieren sentido. El Espíritu Santo sostiene lo que Él mismo engendró. Nacer de nuevo es el punto donde el pasado deja de gobernar el futuro. No borra la historia, pero redefine el destino. Jesús no ofreció una versión mejorada del ser humano antiguo. Ofreció una vida completamente nueva, y esa vida es el corazón de la salvación revelada en la Biblia, una obra divina que transforma desde adentro hacia afuera. La Biblia muestra que la salvación no es un proceso que el ser humano pueda iniciar o sostener por sus propias fuerzas. Desde el principio hasta el final, la obra es de Dios. Jesús enseñó que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, revelando lo que el corazón por sí solo no puede ver. Sin esa obra interior, la verdad permanece como información, pero no produce vida. El Espíritu Santo es quien abre los ojos del alma. Antes de cualquier cambio visible, hay una convicción profunda que nace en lo secreto. El Espíritu Santo no acusa para destruir, convence para salvar. Él revela la condición del corazón y al mismo tiempo señala el camino de la salvación. La Biblia muestra que nadie llega a Cristo por razonamiento humano solamente. Es Dios quien atrae, toca y despierta la conciencia con amor y autoridad. Una vez que la salvación es recibida, la obra del Espíritu Santo no termina, apenas comienza. Él no solo da vida, también la sostiene. Romanos enseña que es el Espíritu quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta seguridad no nace de la emoción ni de las circunstancias, sino de una relación viva. La fe se fortalece cuando el corazón aprende a depender de esa presencia constante. El Espíritu Santo también transforma el carácter de manera progresiva y real. No actúa con imposición externa, sino con renovación interior. Él guía, corrige, fortalece y consuela según la verdad de la Biblia. La salvación no es mantenida por disciplina humana, sino por la gracia de Dios operando desde dentro. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se vuelve pesada y frágil. Aquí se revela una verdad esencial. Nadie puede salvarse solo y tampoco puede permanecer solo. La dependencia del Espíritu Santo no es debilidad, es diseño divino. La Biblia muestra que incluso los discípulos, después de caminar con Jesús, necesitaban el poder del Espíritu para vivir lo que habían aprendido. La salvación florece cuando hay rendición diaria a esa obra invisible. El Espíritu Santo también guarda el corazón del engaño y de la autosuficiencia. Él recuerda las palabras de Jesús, ilumina las Escrituras y produce discernimiento. La fe madura no confía en su propia fuerza, confía en la fidelidad de Dios. Y esa confianza es fortalecida por la acción constante del Espíritu en lo profundo del ser. La obra del Espíritu Santo en la salvación es silenciosa pero poderosa. No siempre se manifiesta con ruido, pero siempre produce fruto. Donde Él gobierna, hay vida, dirección y esperanza. La salvación se sostiene porque Dios mismo la sostiene, y el Espíritu Santo es la garantía viva de esa obra eterna. La Biblia presenta la gracia como un regalo que rompe toda lógica humana. Efesios afirma que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no procede de obras para que nadie se gloríe. Esta declaración desmonta el orgullo espiritual y deja al ser humano sin argumentos para presumir. La gracia no se gana, no se compra
y no se negocia. Se recibe cuando el corazón reconoce que no puede salvarse por sí mismo. Entender la gracia exige abandonar la idea de mérito. No es una recompensa por buen comportamiento, ni una compensación por esfuerzo religioso. La gracia surge porque Dios decide amar y rescatar, no porque el ser humano haya cumplido un estándar. La Biblia muestra que, aun cuando estábamos muertos en pecados, Dios actuó. La salvación nace del amor de Dios, no de la capacidad humana. Sin embargo, la gracia no es permisividad ni indiferencia frente al pecado. La misma gracia que salva es la que transforma. No anula la obediencia, la produce. Cuando la gracia es comprendida correctamente, el corazón no busca excusas para pecar, busca razones para vivir conforme a la verdad. El Espíritu Santo usa la gracia para formar carácter, no para justificar desorden. Aquí aparece una línea clara que la Biblia no borra. La gracia que no cambia la vida no es la gracia bíblica. Si no hay transformación interior, algo no fue entendido. La salvación por gracia no libera al ser humano de vivir en santidad, lo capacita para hacerlo. La fe auténtica responde a la gracia con entrega, no con indiferencia. Muchos temen que hablar de gracia debilite la responsabilidad espiritual. La Biblia demuestra lo contrario. Cuando la gracia es real, el corazón se vuelve sensible a la voluntad de Dios. Ya no se obedece por miedo, sino por gratitud. La esperanza se fortalece porque descansa en lo que Dios hizo, no en lo que el ser humano intenta hacer. La gracia también sostiene en los momentos de debilidad, no para permanecer caído, sino para levantarse con humildad. La salvación no se mantiene por desempeño perfecto, sino por una relación viva con Dios. La Biblia muestra que la gracia no ignora la lucha, pero tampoco abandona al que camina en fe. Allí se revela la paciencia y la fidelidad divina. Cuando la gracia es comprendida en su profundidad, el alma descansa, no en una falsa seguridad, sino en la obra completa de Dios. La salvación deja de ser una carga y se convierte en una respuesta de amor. La gracia no minimiza el costo de la cruz, lo magnifica, porque revela que todo fue hecho por aquel que no debía nada y lo entregó todo. La Biblia deja claro que la salvación verdadera no permanece oculta por mucho tiempo. Cuando el corazón es transformado, esa obra interior comienza a manifestarse de manera visible. Gálatas habla del fruto del Espíritu como evidencia de una vida gobernada por Dios. No se trata de señales forzadas ni de comportamientos ensayados, sino de un carácter que empieza a reflejar lo que Cristo está formando por dentro. La salvación produce fruto porque introduce una vida nueva. El fruto del Espíritu no aparece de un día para otro, pero sí comienza a crecer. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio no son metas humanas, son resultados de una relación viva con Dios. La Biblia no presenta estas virtudes como una lista de exigencias, sino como una consecuencia natural de la obra del Espíritu Santo. Donde hay salvación hay proceso, y donde hay proceso hay evidencia. Juan es directo al afirmar que quien dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos, miente. No lo hace para condenar, sino para confrontar con verdad. La fe auténtica no se limita a palabras ni a declaraciones públicas. La salvación se manifiesta en decisiones diarias, en actitudes silenciosas y en la manera de responder cuando nadie está mirando. La vida habla incluso cuando la boca calla. Esto no significa perfección, sino coherencia. El corazón salvado sigue enfrentando luchas, pero ya no vive en conformidad con el pecado. Hay convicción, hay sensibilidad, hay un deseo real de agradar a Dios. La Biblia muestra que la salvación no elimina la batalla, pero sí cambia el bando. El Espíritu Santo produce un nuevo deseo que antes no existía. Aquí surge una pregunta que atraviesa la conciencia.
Si alguien te observara sin escuchar una sola palabra, ¿sabría que Cristo vive en ti? Porque la evidencia más poderosa de la salvación no es un discurso, es una vida transformada. La fe se vuelve visible en la forma de amar, perdonar, resistir y obedecer. La esperanza se refleja en medio de las pruebas. Muchos confunden apariencia religiosa con evidencia espiritual, pero la Biblia distingue claramente entre ambas. La salvación no se mide por actividades externas, sino por frutos internos que se expresan naturalmente. El amor de Dios produce una transformación que no necesita propaganda. Donde Cristo gobierna, algo cambia de manera real y continua. La evidencia de un corazón salvado no apunta al ser humano, apunta a Dios. No genera orgullo, genera gratitud. Cada fruto es un recordatorio de que la obra no fue humana, sino divina. Así, la salvación se confirma no solo por lo que se cree, sino por la vida que se vive día tras día delante de Dios. La Biblia enseña que la salvación no se reduce a un instante aislado, sino que se expresa en un camino que se recorre con constancia. Jesús afirmó que el que persevera hasta el fin será salvo, mostrando que la fe verdadera no es un impulso momentáneo, sino una convicción que permanece. La vida cristiana no se define por un comienzo emotivo, sino por una continuidad sostenida por la esperanza. Perseverar no es resistir con fuerza humana, es caminar apoyado en la fidelidad de Dios. Hebreos describe este caminar como una carrera que requiere paciencia. No se corre mirando atrás ni comparándose con otros, sino manteniendo los ojos puestos en Jesús. La Biblia no promete un trayecto sin obstáculos, promete una compañía fiel en medio de ellos. La salvación se vive día a día, aprendiendo a confiar cuando el cansancio aparece y cuando las circunstancias no son favorables. La fe madura se fortalece en la constancia. Perseverar implica aprender a permanecer cuando la emoción disminuye. Hay momentos en los que el entusiasmo inicial se enfría y la rutina intenta ocupar el lugar de la convicción. La Biblia muestra que es allí donde la fe se profundiza. La salvación no depende de sentir siempre lo mismo, sino de seguir creyendo en el mismo Dios. El Espíritu Santo sostiene al corazón cuando las fuerzas parecen insuficientes. Este camino también incluye disciplina espiritual, no como un peso, sino como una respuesta al amor recibido. La oración, la meditación en la Biblia y la comunión fortalecen la fe y renuevan la esperanza. Perseverar no es aislarse del mundo, es aprender a vivir en él sin perder la dirección. La salvación se afirma cuando la vida se ordena alrededor de la verdad. La perseverancia no significa ausencia de caídas, sino disposición a levantarse. La Biblia no glorifica al que nunca tropieza, sino al que vuelve a levantarse confiando en la gracia de Dios. El salvo no camina por perfección, camina por dependencia. Cada paso es una declaración silenciosa de fe en las promesas de Dios. Aquí se revela una verdad profunda. La perseverancia no se sostiene por la fuerza del creyente, sino por la fidelidad de Dios. Él es quien comenzó la obra y Él es quien la perfecciona. La salvación no descansa en la constancia humana, sino en la constancia divina. Esta certeza libera al corazón del temor y lo afirma en la esperanza. El que es salvo camina con Cristo hasta el final. No porque el camino sea fácil, sino porque la presencia de Dios es suficiente. La perseverancia es la evidencia de una fe viva que no se rinde ante las pruebas. Así, la salvación se expresa como una jornada continua, marcada por confianza, obediencia y esperanza firme hasta el último paso. La Biblia presenta la seguridad de la salvación no como una sensación cambiante, sino como una verdad anclada en el carácter de Dios. Romanos declara que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
No menciona emociones, méritos ni circunstancias, menciona una obra consumada y un amor fiel. La seguridad nace cuando el corazón entiende que la salvación depende de lo que Dios hizo, no de lo que el ser humano logra sostener. Esta seguridad no elimina la responsabilidad, la afirma. Saber que Dios es fiel no conduce a la ligereza espiritual, conduce a la confianza reverente. La Biblia no enseña que el creyente viva sin luchas, enseña que ninguna lucha tiene poder para romper el vínculo establecido por Cristo. La fe descansa porque el fundamento no se mueve. Allí la esperanza se vuelve firme, incluso en medio de la prueba. Pablo enumera fuerzas visibles e invisibles para dejar claro el alcance de esta verdad. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna potestad puede separar al salvo del amor de Dios. No es una promesa poética, es una declaración espiritual. La salvación no está en manos frágiles, está sostenida por un Dios eterno. Esa certeza fortalece el corazón cuando todo parece inestable. La seguridad en Cristo no se apoya en la ausencia de errores, sino en la fidelidad divina frente a ellos. La Biblia muestra que Dios no abandona a los que son suyos cuando tropiezan, los corrige y los restaura. El Espíritu Santo confirma esta verdad en lo profundo del ser. No se trata de una voz acusadora, sino de una convicción que recuerda a quién pertenecemos. Aquí se revela una imagen poderosa. Lo que Cristo tomó en sus manos nadie puede arrebatar. No porque el creyente sea fuerte, sino porque Cristo es fiel. La salvación no es frágil como una emoción, es firme como una promesa sellada. Esta seguridad no elimina el temor reverente, lo orienta hacia la confianza en Dios y no en uno mismo. Muchos viven inseguros porque miran constantemente su propio desempeño. La Biblia invita a levantar la mirada y descansar en la obra completa de Cristo. La fe madura aprende a caminar con humildad y confianza al mismo tiempo. La seguridad no produce arrogancia, produce gratitud. Quien se sabe sostenido camina con reverencia. La seguridad del que está en Cristo no es una licencia para descuidarse, es un ancla para perseverar. Cuando el corazón entiende que Dios no suelta lo que ama, la fe se fortalece. La salvación se vive con paz, no con temor constante. Y esa paz nace de una verdad inmutable. El amor de Dios permanece para siempre. La Biblia enseña que la salvación no termina en una confesión inicial, sino que se expresa en una vida entregada. Pablo exhorta a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, mostrando que la fe verdadera transforma la manera de vivir. No se trata de cumplir reglas para agradar a Dios, sino de responder al amor recibido con una vida alineada a su voluntad. Vivir como salvos es una consecuencia natural de haber sido alcanzados por la gracia. Este llamado alcanza lo cotidiano, no solo los momentos espirituales. La salvación toca la forma de pensar, de hablar, de decidir y de relacionarse. La Biblia habla de una renovación de la mente, un proceso continuo donde el corazón aprende a discernir lo que agrada a Dios. No es una desconexión del mundo, es una manera distinta de caminar dentro de él. La fe se vuelve práctica cuando la verdad guía las decisiones diarias. Vivir como salvos implica dejar de conformarse con los patrones que antes gobernaban la vida. La Biblia muestra que la transformación interior produce una nueva dirección. Ya no se vive reaccionando al entorno, sino respondiendo a Dios. El Espíritu Santo guía ese proceso con paciencia, revelando áreas que necesitan ser entregadas y fortaleciendo la voluntad para obedecer. La salvación se refleja en una vida que aprende a decir sí a Dios y no a lo que lo aparta. Este llamado no es una carga pesada, es una invitación a la libertad. Cuando la vida se rinde a Dios, el corazón encuentra orden y propósito. La Biblia no presenta la entrega como pérdida, sino como plenitud.
Vivir como salvos no significa vivir sin luchas, significa vivir con sentido aún en medio de ellas. La esperanza se fortalece cuando la vida se alinea con la verdad. Aquí se manifiesta una evidencia profunda. La vida misma se convierte en testimonio. No hace falta levantar la voz para demostrar la fe, porque las decisiones hablan. La salvación produce coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. El amor de Dios se expresa en acciones concretas, en una forma distinta de tratar a los demás y de enfrentar las dificultades. Vivir como salvos también implica aprender a ofrecer cada área de la vida a Dios. Planes, sueños, relaciones y decisiones pasan a estar bajo su señorío. La Biblia muestra que esta entrega no es inmediata en todo, pero sí progresiva y real. La fe madura no se reserva espacios ocultos, aprende a confiar plenamente. Allí la salvación se manifiesta con profundidad. El llamado a vivir como salvos es, en esencia, un llamado a reflejar a Cristo, no desde la perfección, sino desde la dependencia. La vida transformada se convierte en una carta viva que habla de Dios sin necesidad de palabras. Así, la salvación se confirma no solo por lo que se confiesa, sino por la manera en que se vive delante de Dios y de los hombres. Jesús dejó claro que la salvación no es un destino privado, sino una vida con propósito visible. Al llamar a sus discípulos luz del mundo, mostró que quien ha sido alcanzado por Dios no puede vivir escondido. La luz no existe para sí misma, existe para alumbrar. La Biblia revela que la salvación produce una responsabilidad natural. Reflejar lo que Dios hizo en lo secreto ahora se manifiesta en lo público. Ser luz no significa imponer, significa reflejar. Jesús no habló de discursos forzados ni de confrontaciones vacías. Habló de una vida que brilla por su coherencia. La salvación transforma de tal manera que el entorno comienza a percibir la diferencia. La fe auténtica se expresa en obras visibles que glorifican a Dios. No se trata de exhibirse, sino de permitir que la verdad se note. La misión del salvo comienza donde está, no donde quisiera estar. En la familia, en el trabajo, en las decisiones diarias, la vida transformada habla. La Biblia muestra que la luz se manifiesta cuando la vida refleja el carácter de Cristo. El amor de Dios se traduce en acciones concretas, en justicia, en misericordia y en verdad. La salvación no se vive en aislamiento, se vive en relación. Jesús enseñó que una luz no se enciende para ser escondida debajo de un recipiente. Esto revela que la fe auténtica no puede ser pasiva. La salvación nunca fue diseñada para quedarse en el interior sin expresión. El Espíritu Santo impulsa al creyente a vivir de manera intencional, consciente de que su vida tiene impacto. La esperanza se convierte en testimonio silencioso, pero constante. Esta misión no se cumple por obligación, sino por convicción. Cuando el corazón entiende lo que recibió, nace el deseo de compartirlo con la vida misma. La Biblia muestra que la obediencia fluye del amor, no de la presión. La salvación produce una mirada distinta hacia las personas, no como enemigos, sino como necesitados de la misma gracia. Ser luz también implica permanecer firme en medio de la oscuridad, no para condenar, sino para señalar un camino diferente. La fe no se diluye para encajar, se mantiene para alumbrar. La salvación se vuelve evidente cuando la vida refleja valores que no dependen de la aprobación humana. La esperanza se sostiene incluso cuando el entorno es adverso. La misión del salvo no termina mientras haya personas caminando en oscuridad. La luz no se apaga con el tiempo, se fortalece cuando permanece conectada a la fuente. Vivir como luz es vivir consciente de que la salvación recibida tiene un propósito eterno. Así,
La vida del salvo se convierte en un reflejo vivo del Dios que salva y transforma. La Biblia habla del juicio final con sobriedad y claridad, sin sensacionalismo ni exageraciones. Apocalipsis describe un momento definitivo en el que toda la humanidad comparece delante de Dios. No es una escena simbólica sin consecuencias, es la confirmación eterna de lo que fue decidido en vida. La salvación no se redefine allí, se revela. Lo que fue real en el corazón queda expuesto ante el trono de Dios. Jesús también habló de ese día con palabras firmes cuando describió la separación entre unos y otros en Mateo 25. No presentó un juicio arbitrario, sino una manifestación de la verdad. Las obras no aparecen como la causa de la salvación, sino como su evidencia. La Biblia muestra que el juicio no sorprende a Dios. Confirma lo que Él ya conoce. Cada vida revela a quién perteneció realmente. Este momento no anula la gracia, la honra, porque la gracia verdadera transforma y deja huellas visibles. El juicio final no es una amenaza para el que vive en Cristo. Es una confirmación solemne de la salvación recibida. La fe que fue vivida en lo secreto se manifiesta en lo eterno. Allí no hay lugar para apariencias, solo para verdad. La Biblia enseña que todos comparecerán sin distinción de títulos ni historias humanas. Ninguna obra oculta permanecerá escondida y ninguna fidelidad pasará desapercibida. El juicio final establece que Dios es justo y fiel. La salvación no fue una ilusión emocional, fue una obra real que resistió el paso del tiempo y de las pruebas. Este escenario produce un temor reverente, no un miedo paralizante. Es el respeto profundo ante la santidad de Dios. Saber que la historia culmina delante de su justicia ordena la vida presente. La fe madura entiende que cada decisión tiene peso eterno. La salvación no es liviana porque el destino final no lo es. El juicio final también pone fin a toda injusticia. Lo que no fue corregido en esta vida será tratado con verdad absoluta. La Biblia no presenta este día como una derrota del bien, sino como su triunfo definitivo. La esperanza del creyente descansa en que Dios hará justicia plena. Nada quedará inconcluso. Así, el juicio final no contradice la salvación, la confirma. Revela que confiar en Dios no fue en vano. La vida vivida en fe encuentra su validación eterna. Y el corazón que caminó con Cristo entiende que la salvación no fue solo un inicio, fue una historia que llegó a su destino delante del Dios justo y eterno. La Biblia no presenta la salvación como un escape del mundo, sino como una puerta hacia una realidad eterna preparada por Dios. Apocalipsis describe un futuro que no nace del deseo humano, sino de la promesa divina. Cielo nuevo y tierra nueva aparecen como la culminación de todo lo que Dios inició desde la cruz. La salvación no termina con la muerte, continúa en una existencia restaurada donde Dios habita con su pueblo. Juan ve una ciudad santa que desciende del cielo, no construida por manos humanas, sino establecida por Dios mismo. No es una imagen poética sin sustancia, es una promesa concreta para los redimidos. Allí no hay llanto, ni dolor, ni muerte, porque las cosas antiguas han pasado. La Biblia no embellece el presente para consolar, revela el futuro para sostener la esperanza. La salvación apunta hacia una restauración total. Esta promesa eterna muestra el propósito final de Dios, habitar con los que fueron salvados. No hay distancia, no hay separación, no hay barreras. La relación que comenzó por fe se convierte en comunión plena. El amor de Dios, que antes se creyó sin ver, ahora se experimenta sin límites. La salvación alcanza su plenitud cuando Dios es todo en todos. La esperanza cristiana no es abstracta ni indefinida. Apocalipsis describe un lugar donde no hay templo, porque Dios mismo es el templo.
La luz no proviene del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Estas imágenes no buscan alimentar curiosidad, sino afirmar una verdad profunda. La presencia de Dios será suficiente para siempre. La fe que sostuvo en el camino encuentra descanso definitivo. Esta promesa también redefine el sufrimiento presente. La Biblia no niega el dolor actual, pero lo coloca dentro de una historia mayor. Las pruebas no son eternas, la salvación sí. Cada lágrima tiene un límite, cada lucha tiene un final. La esperanza eterna da sentido a la perseverancia y fortalece al corazón cansado. La promesa eterna no es solo un lugar, es una condición restaurada. El pecado ya no gobierna, la muerte ya no amenaza. La separación ya no existe. La salvación alcanza su expresión máxima cuando todo lo que fue roto es sanado por completo. Dios no rescata parcialmente, restaura plenamente. Esa es la fidelidad que la Biblia anuncia desde el principio. Así, la salvación no termina en la cruz, comienza allí. La cruz abre el camino, la fe lo recorre y la promesa eterna lo culmina. Lo que espera a los redimidos no es una idea consoladora, es una realidad preparada por Dios. Y esa esperanza sostiene cada paso del presente, porque el final ya fue prometido por aquel que no miente. Al llegar hasta aquí, la pregunta inicial vuelve con más fuerza que nunca. ¿Qué significa realmente ser salvo? Ya no como una idea religiosa ni como una palabra repetida, sino como una realidad que atraviesa toda la vida. La Biblia nos mostró que la salvación comienza cuando el ser humano deja de justificarse y reconoce su condición delante de Dios. No nace del esfuerzo humano, nace del encuentro con la verdad que Jesús reveló. Ser salvo es reconocer el pecado sin maquillarlo, creer en Cristo sin reservas, arrepentirse sin excusas y permitir que Dios haga una obra nueva desde dentro. Es nacer de nuevo por el Espíritu Santo, no como una emoción pasajera, sino como una transformación profunda. Es perseverar cuando el camino se vuelve estrecho y vivir cada día como alguien que fue alcanzado por la gracia. La salvación no es un momento aislado, es una vida reorientada por completo. La Biblia dejó claro que la salvación produce evidencias visibles, una misión activa y una esperanza eterna. No es pasiva, no es silenciosa, no es estéril. El que fue salvo camina con Cristo, refleja su luz y espera con certeza el cumplimiento final de las promesas de Dios. Todo apunta a una vida que ya no se pertenece a sí misma, sino a aquel que venció la muerte. Ahora la pregunta no es solo qué significa ser salvo, sino qué harás con esta verdad. ¿Vivirás como alguien transformado o solo como alguien informado? ¿Permitirás que la fe moldee tus decisiones diarias o quedará limitada a palabras? La salvación no se demuestra en discursos, se revela en la forma de vivir, de amar y de permanecer fiel aun cuando nadie está mirando. Si este mensaje habló a tu alma, no lo guardes como un pensamiento más. Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y camina con nosotros. Cada día hay un nuevo video para fortalecer tu fe, profundizar en la Biblia y recordar las promesas de Dios que sostienen la esperanza. La salvación no es una teoría, es una vida transformada por aquel que venció la muerte. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1.